Lunes 13 de febrero, qué gusto que nos acompañe en esta emisión estelar de Noticiero Hechos. Néstor Hernández junto con Roxana Webb. Buenas noches, Roxana. Buenas noches, Néstor. Buenas noches, amigos televidentes. Gracias por comenzar su semana informándose con nosotros. Bienvenidos. Vamos con nuestros titulares. Plan antievasión y anticontrabando entra en una nueva etapa. El ministro de Hacienda detalló las acciones que contempla. Iglesia Católica Salvadoreña insta al diálogo con el gobierno de Daniel Ortega para salir de la crisis sociopolítica que recientemente derivó en la condena de un sacerdote y el exilio de 220 presos políticos. A minutos de iniciar la audiencia preliminar contra el exalcalde Ernesto Mason, juzgado decide reprogramar la diligencia. Ya le contamos por qué. En una semana se reportan al menos 5 feminicidios en el país. Organizaciones de mujeres piden acciones inmediatas para detener estos hechos. En noticias internacionales, miembros de la Iglesia Católica de Portugal son acusados de abusar sexualmente de unos 4.800 niños. Conozca qué más revela una investigación. Iniciamos con información a cargo del periodista Aldair Tadeo. El Ministerio de Hacienda hizo el lanzamiento de una nueva fase del plan antievasión y anticontrabando. Adelante, Aldair, buenas noches. Así es, buenas noches. Hace unos minutos el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, hizo el anuncio de 3 importantes acciones que permitirán continuar combatiendo a los evasores de impuesto en el país. Se trata del plan antievasión en su 4ª fase. En esta ocasión contarán con el apoyo de elementos de seguridad. Pero para un mayor detalle sobre esto, escuchemos qué dijo el ministro de Hacienda y también el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. A partir del año 2021 en el país que más recaudación tributaria tiene en América Latina respecto de su Producto Interno Bruto. Esa posición debemos cuidarla y por eso hoy queremos lanzar esta fase en la que seremos acompañados por nuestra Policía Nacional Civil, también por la Fuerza Armada para el plan anticontrabando y además de eso sé que vamos a contar con el apoyo decidido también de la Fiscalía General de la República. Las primeras 3 fases de esta lucha en contra de la evasión nos llevó un tiempo para preparar a nuestros auditores, para conocer el entramado mafioso que tenían y la cobertura de los gobiernos anteriores, pero ya estamos listos. Ya estamos listos para emprender todas las acciones del Estado. Un estado de bienestar que goza de seguridad, que goza de salud, que goza de educación, necesita recursos. Además, el ministro de Hacienda también reveló que presentarán a la Asamblea Legislativa una iniciativa que busca reformar el artículo 219 del Código Tributario, el cual permitirá no emitir solvencia tributaria a deudores de cuotas laborales, ya sea del ISS o del AFP. En los próximos días estaremos presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma al artículo 219 del Código Tributario. Y por eso está el presidente del Instituto Salvadoreño de Pensiones acá, porque a partir de que presentemos esta iniciativa y la Asamblea Legislativa la tenga bien aprobarlo, no se emitirá solvencia tributaria a ningún deudor de cuotas patronales, ya sean del Seguro Social o sean de las AFP. Cabe mencionar que el fiscal de la República mencionó que se hizo ya la captura de al menos 200 evasores de impuestos dentro del plan antievasión que inició en el año 2019, su primera fase. Con esta información regreso contigo al estudio principal. Adelante, buenas noches. Perfecto, Aldair, gracias por la información. Estaremos pendientes cómo evoluciona el desarrollo de esta fase número 4. Nosotros continuamos con más, con Roxana. ¿Sabías que Profamilia es una red completa en servicios de salud? Cuentan con hospital, clínicas, laboratorios, imágenes y farmacia. Profamilia es tu red de salud al alcance de todos y lo mejor es que Profamilia está en todo el país a través de sus clínicas ubicadas desde Sonsonate hasta La Unión.
sirviendo con calidez, entrega y vocación. Profamilia, tu red de salud al alcance de todos. En El Salvador, la Iglesia Católica ha reaccionado al encarcelamiento de un obispo nicaragüense por parte del gobierno de Daniel Ortega. Conozcamos cuál es su postura. La Iglesia Católica en El Salvador mostró su apoyo al obispo nicaragüense Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años de prisión el pasado viernes por negarse a subir a un avión con destino a los Estados Unidos, junto a otros 222 presos políticos excarcelados por el gobierno de Daniel Ortega. Declaraciones como las del obispo nicaragüense Carlos Enrique Herrera condenan estas acciones tomadas por el gobierno de su país y asegura que se está buscando el diálogo con sus gobernantes. Pero ya es conocido de ustedes la situación, como en todos otros países hay siempre esta dificultad de manejar el diálogo, el respeto, pero estamos haciendo lo posible por restaurar el diálogo con el gobierno y poder superar la situación. El cardenal salvadoreño, por su parte, mencionó que continuarán apostándole a las conversaciones con el gobierno de Nicaragua, pero asegura que no desconocen la situación que atraviesa la Iglesia en ese país. Por eso nunca le va a dejar de proponer el diálogo como único camino posible. Papa lo dice continuamente, en esta situación hubo tanta paciencia parte de la Iglesia, buscando caminos, efectivamente llegó una tensión máxima con lo que acabamos de conocer. Pero hoy toca ya bajar las presiones, serenarse y buscar lo mejor para todo el mundo. Y eso no puede ser posible sin una actitud de serenidad y también de saber escuchar y saber proponer con respeto, pero también con mucha claridad. No somos gente que está desesperada, queremos que es posible una solución. Hemos pedido eso, el Papa lo pidió ayer. Y en cuanto a la situación de El Salvador, Gregorio Rosa Chávez aseguró que no existe una cultura de diálogo. El diálogo es la clave de la solución. El Papa lo dijo ayer, en el Ángelus, pidiendo que hubiera una actitud de diálogo para buscar la paz verdadera. Sin diálogo no hay paz, y aquí no tenemos una cultura de diálogo todavía en el país. Hay una cultura de confrontación, de descalificaciones mutuas, incluso de insultos y de ofensas, y eso no lleva a la paz. Estas declaraciones fueron brindadas en el inicio de la Asamblea Continental del Sínodo, Región Centroamericana y México, un evento que reúne a 90 delegados de la región y con la cual se buscará el diálogo entre las iglesias, tanto universales como particulares. Fernando Morales, Red Salvadoreña de Medios. Atención a la información, participa en el sorteo de 8 tablets y sé uno de los felices ganadores. Si eres asociado de ACOMI DRL, participa en el sorteo de 8 tablets por apertura o incremento de tu cuenta de ahorro escolar. En ACOMI DRL siempre recibes más por tu dinero. Consulta bases y condiciones de la promoción en sitio web y redes sociales. ACOMI DRL, evolucionamos por ti. Este lunes fue nuevamente suspendida la audiencia preliminar en contra del exalcalde Ernesto Mason. Conozcamos cuál fue el motivo. En el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador se instaló la audiencia preliminar en contra del exalcalde capitalino Ernesto Mason, quien es acusado por el delito de retención de cuotas laborales e incumplimiento de deberes. Nuevamente, este proceso judicial fue suspendido por la inasistencia de uno de los abogados defensores y por otros procedimientos solicitados por la Fiscalía General de la República, según declaró el Ministerio Público. No había defensor de uno de los procesados. Aquí, don Santos, permiso. Gracias. Ernesto Mason enfrentaría varias audiencias judiciales, como la del 6 de junio de 2022, en la que se negó el arresto domiciliario, la del 18 de enero de 2023, en la que se suspendió sin motivo aparente. Y es que fue el pasado 9 de junio de 2021 cuando el exalcalde de San Salvador fue exonerado por el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador por el delito de apropiación indebida de retenciones tributarias por más de $50,000, dinero proveniente del no pago del impuesto sobre la renta de los trabajadores de su empresa. Este monto fue pagado por Mason, pero a la salida de los tribunales le fue leída una nueva orden de captura, esta vez por retenciones laborales en contra de los empleados de la alcaldía de San Salvador. En esta acusación, la Fiscalía lo responsabiliza por el impago de más de $275,000 en concepto de apropiación indebida de retenciones del impuesto sobre la renta en perjuicio de los empleados municipales y otras entidades durante los años 2018 al 2021. Este monto se vería incrementado en más de $570,000 con la sumatoria de multas e intereses. El 15 de septiembre de 2021 fue llevado ante los tribunales por este delito y en cuya audiencia inicial se determinó la detención provisional.
Una nueva orden de captura, esta vez por incumplimiento de deberes, fue girada en contra del exedil por un monto que asciende a más de $5 millones por retenciones laborales en contra de 5,000 empleados municipales. Fernando Morales. Organizaciones sociales piden a las autoridades acciones para frenar los feminicidios en el país. Durante este año ya se reportan al menos 9 casos. Al menos 5 feminicidios han ocurrido en los últimos 8 días en el país, una cifra alarmante para organizaciones sociales e instituciones de gobierno. Según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, los planes de seguridad que solo contemplan la violencia social no son eficientes en estos casos, debido a que los agresores de mujeres en este tipo de hechos se encuentran en el entorno familiar. Sabemos que ha habido un aumento al menos de 1 o 2 puntos porcentuales cada año de estas muertes ocurridas en el ámbito de la pareja. Es decir, que ni siquiera, digamos, con una intervención de los planes de seguridad, en este caso el régimen de excepción, lograron contener los feminicidios e incluso estamos viendo ya suicidios que podrían considerarse suicidios feminicidios. ¿Por qué? Porque no está considerado, o sea, la misoginia, el machismo, la violencia intrafamiliar no son considerados con criterios de alta peligrosidad que pueden determinar crímenes tan crueles como los. Durante el 2022, Hormuza registró al menos 68 feminicidios y este año ya se contabilizan al menos 9 de ellos, la mayoría cometidos por la pareja, que posteriormente se ha suicidado. Uno de los últimos ocurrió en el municipio del Carmen, en La Unión, y de acuerdo con Silvia Juárez, representante de esta organización, en este caso ya existían antecedentes por otro hecho similar. En ese sentido, el Estado salvadoreño asume una responsabilidad internacional por hechos cometidos por particulares en los que el Estado tenía conocimiento de un riesgo real y cierto sobre la violencia contra las mujeres. Me quiero referir al hecho que ocurrió en La Unión, el primero de ellos, y que había una persona, o sea, el perpetrador, el supuesto perpetrador, era una persona que ya había cumplido una condena por un hecho similar. Por su parte, la población pide mayores acciones de parte de las autoridades y que las instituciones generen más confianza para denunciar la violencia intrafamiliar. Pero sí, las autoridades también deberían de estar pendientes, ¿verdad? Porque no puede ser que estén muriendo tantas mujeres. En este caso, sí, ¿verdad? Se da mucho la violencia intrafamiliar y creo que las mujeres no denuncian es por miedo, ¿no? Pero creo que las instituciones están para ayudar, así que igual que no se queden calladas y que ante cualquier abuso pues que denuncien. Creo que esa es la principal razón, el miedo a la pareja y quizás a veces cuando hay hijos de por medio, las mujeres prefieren quedarse calladas por proteger a sus hijos. ¿Qué considera que se debe hacer? Poner más leyes que protejan y que de verdad aseguren a la mujer que van a estar seguras si denuncian a su pareja. Hormuza también detalla que semestralmente se tienen aproximadamente 2.900 denuncias de violencia sexual contra la mujer, lo que se traduce en un alto índice de embarazos en adolescentes. Estamos viendo indicadores interesantes y muy alarmantes de mortalidad materna, precisamente que están asociados a estas determinantes que tienen que ver con el embarazo a partir de la violencia sexual. También vemos que va a ser cuesta arriba para las víctimas el poner límites a estos abusos. Si sabemos que los abusadores están en sus entornos de confianza, llámese centros escolares, llámese el hogar, llámese el entorno comunitario, y donde no vemos una inversión decidida sobre la atención a la violencia, especialmente sexual. La representante de esta organización espera una acción inmediata de parte de las autoridades para frenar estos hechos. Recientemente, el Gabinete de Seguridad se reunió con el presidente Nayib Bukele para abordar la problemática. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de todos. Diversas organizaciones celebraron el Día del Condón. Con esto buscan reducir enfermedades de transmisión sexual y embarazos en adolescentes. Veamos más en el siguiente informe. Aproximadamente 200.000 nuevos casos de infecciones de transmisión sexual se reportan cada año en América, según la Organización Mundial de la Salud. Luego del mayor impacto por la pandemia del COVID-19 entre el 2020 y 2022, la mayoría de países de América Latina han reportado un incremento del 15 al 40% en sífilis, gonorrea, clamidia, entre otras.
Ante esto, organizaciones de salud en El Salvador hacen un llamado a utilizar de forma correcta los preservativos. Sabemos que el condón es parte de la prevención primaria y también de la prevención secundaria, ¿verdad? Porque ya una persona que tiene la infección, pues tiene que protegerse haciendo uso de este método, tanto para evitar una reinfección, ¿verdad?, bajo su condición de salud, como para proteger a otras personas. Tenemos que reconocer como sociedad civil que hay mucho trabajo por realizar, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la población mayormente expuesta, los jóvenes, ¿verdad?, a quienes tenemos que llegar más con nuestros esfuerzos, ¿verdad? Y es una de esas acciones, ¿verdad? Es parte de lo que estamos haciendo ahora, es promover una educación en salud sexual y reproductiva. De igual forma, el Fondo de la Población de las Naciones Unidas refleja que 2 de cada 10 nacidos vivos son de madres adolescentes, es decir, un aproximado de 2 millones por cada año. Cifras alarmantes que obligan a los gobiernos e instituciones a mejorar las estrategias de prevención. Nosotros sabemos de que en el país tenemos un buen número de niñas entre 14 y 17 años que son inscritas en controles prenatales. Entonces, con ellas es de tratar la manera de la orientación. Y una de las maneras de esto es con la prevención del uso correcto del condón. Como parte de los esfuerzos para reducir estas cifras, organizaciones internacionales junto al Centro de Apoyo de Lucha Materna y el Ministerio de Salud celebraron el Día Internacional del Condón a través de la campaña Siempre de Moda, donde explicaron cómo usar este preservativo y entregaron más de 5,000 de forma gratuita. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe. Las que se esperan para mañana, martes 14 de febrero, son las siguientes. En la zona occidental se espera una temperatura máxima de 30 grados centígrados con una mínima de 17 grados centígrados. Zona central, vamos a revisar, 31 grados la temperatura máxima y 18 grados centígrados la temperatura mínima con un día soleado. En el oriente del país la temperatura máxima será de 36 grados centígrados y 19 la temperatura. Compañeros y amigos televidentes, bienvenidos a Acontecer Empresarial. Conozcamos de inmediato las noticias. Galvaniza, la cadena más grande especializada en hierro y techos de El Salvador, amplió su mega servicio en Ilopango, con el objetivo de brindarle a sus clientes el exclusivo servicio de fabricación a su medida en polines GHT y cubiertas de techo color alum y zinc alum. En este mega servicio, los clientes encontrarán amplias y cómodas instalaciones para realizar sus compras de materiales en hierro, perfiles de metalmecánica y techos fabricados al centímetro exacto sin costo adicional. Colocamos 2 máquinas que son las principales, que es lámina zinc alum fabricada a la medida exacta y lo que es polín y GHT también fabricado también a la medida exacta. Ahora usted puede venir y decir, bueno, normalmente son 6 metros de largo, nosotros se la vamos a producir a 3.45, por decirle. Pueden visitar el mega servicio Galvaniza Ilopango en kilómetro 10,5 sobre carretera panamericana a 100 metros al oriente del avión de la Fuerza Aérea Ilopango, con un horario de atención de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Soy Clarisa Cepeda y gracias por acompañarme en Acontecer. Los casos de COVID-19 en el país siguen a la baja de acuerdo al ministro de Salud. Pese a estos datos positivos, la emergencia por este virus continúa. Del año hay apenas 3 letalidades. Esas son parte de las estadísticas de COVID-19 en El Salvador durante este año, en las cuales no se reflejan fallecimientos por este virus en lo que va de febrero, y a diario se contabilizan entre 2 a 3 nuevos contagios según las cifras del Ministerio de Salud. Pese a ello, la emergencia por coronavirus continúa. Eso van a ser pues los encargados correspondientes los que lo van a dictaminar. Ya hubo una reunión de parte de la Organización Mundial de la Salud, específicamente el doctor Tedros mencionó que todavía se mantenía la emergencia de COVID-19 a nivel mundial. En nuestro país podemos decir, bueno, mire, hay días que no tenemos casos de COVID-19, tenemos
todo este mes sin tener letalidades, pero no todos los países están igual. Y esto es muy importante el hacer mención, porque cada país hoy está observando o está cosechando lo que se cultivó a través de todas las medidas. Y en el país se incorporó todo lo necesario para que ahora los salvadoreños estemos así, sin complicaciones, sin letalidades, con un buen manejo de la pandemia. Alaví sostuvo que se mantienen las estrategias para evitar que los casos se incrementen, como los estudios que permiten conocer cuáles son las variantes que circulan en el país. Precisamente se tiene variante XBB.1 en el territorio, que es muy similar a lo que se conoce como Kraken en Estados Unidos, que es la variante, una subvariante de Omicron, y esto nos dice, bueno, es muy probable que tampoco tengamos elevaciones futuras de casos próximas, porque no se ha identificado otra subvariante que pueda tener una afectación tan grave como la que se está teniendo en Estados Unidos en este momento, que es XBB.1.5. Asegura que la aplicación de la vacuna también contrarrestó la gravedad de la enfermedad, de acuerdo a un estudio del Instituto Nacional de Salud en El Salvador. Que el esquema de vacunación heterólogo, o sea, el que incorporó vacunas de una Sinovac y posteriormente una Pfizer, ha resultado con los mejores niveles de titulación de anticuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Es la combinación en la vacuna que demostró tener mayores defensas a los 15 días para la población salvadoreña. Y esto nos previene, o en su momento lo hizo, de poder tener brotes de COVID-19 que podían terminar en catástrofe o en elevación de pérdida de vidas. En cuanto a la viruela símica, aseguró que se mantienen los casi 90 casos, de los cuales en su mayoría los pacientes ya han sido dados de alta. En el occidente del país habilitaron un campo de girasoles donde muchos desde ya han llegado para declarar su amor entre el colorido entorno. Claro, esto como previa al Día de San Valentín. Julio Guevara nos presenta los detalles. Podrían parecer imágenes sacadas de internet, pero nada que ver. Es un campo tapizado de coloridos girasoles que han logrado desarrollarse gracias a un emprendedor agrícola. Tenemos la blanca con centro oscuro, tenemos la blanca con centro amarillo, tenemos una que es amarilla con centro marrón, tenemos una anaranjada, y próximamente vamos a tener también lo que es la flor de girasol roja. Por la fecha, muchos lo están llamando el campo de los enamorados. Y es que novios, esposas y personas en plan de conquista han decidido visitar esta propiedad ubicada en Texistepeque, específicamente en el kilómetro 80.5 de la carretera que de Santa Ana conduce a Metapán. El emprendimiento se llama La Granja de Mis Abuelos y es el único campo de girasoles en El Salvador. Nuestro objetivo que tenemos por estar ya en la fecha del mes de febrero, ¿verdad?, es que vengan tanto familiares como parejas, ¿verdad?, a poder tomarse foto y adquirir también flores, ¿verdad?, para este próximo 14 de febrero. La popularidad de este espacio se ha viralizado. A diario llegan turistas desde diferentes puntos del país e incluso se ha convertido en opción para extranjeros. Aseguran que es escenario perfecto para fotografías, videos, pero sobre todo para pasar un día agradable, alejado de la ciudad, porque en este caso hablamos de turismo rural. Sí, está muy bonito. Es un ambiente familiar que pueden venir todos, de chicos a grandes, adultos, todas las edades. Está muy bonito. Muy bello. Y que lo sigan haciendo, pienso yo, ¿verdad? Porque si no, no hay turismo para que vengan a ver. Por eso y mucho más, hasta tour operadores han tomado como referencia este campo de girasoles para paseos en el marco del mes de San Valentín. Quienes lo visitan aseguran que el entorno enamora. Y vaya a las siguientes imágenes para que usted saque conclusiones.
Una investigación sobre los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia Católica en Portugal reveló este lunes que hay más de 4.800 víctimas de sacerdotes amparados por un silencio ahora roto por las denuncias y la elaboración de una lista de los abusadores en activo. La Comisión Independiente investigó durante un año los abusos y logró validar 512 testimonios de víctimas, aunque admitió que el mínimo supera los 4.815 del total de las denuncias recibidas. La comisión envió a la justicia apenas 25 casos porque en su mayoría ya prescribieron, aunque preparan una lista con los abusadores todavía activos que apuntan podrían estar terminadas en las próximas semanas y que no será pública sino enviada a la Fiscalía. El grueso de los abusos fueron cometidos entre los años 60 y 90. Por eso la comisión creada por la Conferencia Episcopal, integrada por 6 miembros entre psicólogos, sociólogos, juristas y hasta un cineasta, pide una modificación de las leyes para ampliar a 30 años la prescripción de estos delitos. El pasado fin de semana ocurrió un accidente en el estado de Ohio, en Estados Unidos, en donde un tren que llevaba una enorme carga de químicos se descarriló de su rumbo y provocó una enorme explosión en todo el estado que ha desatado una emergencia ambiental. Varios reportes de Estados Unidos apuntan que los derrames químicos repercutieron en el ganado y animales acuáticos que habitan en el lugar, por lo que son miles las vidas que se perdieron en uno de los peores accidentes en la historia de Ohio. Tras la explosión, en el cielo se formaron unas nubes que causaron nerviosismo en la ciudad donde habitan unas 5.000 personas. Estas fueron evacuadas y las autoridades advirtieron que la quema controlada crearía una columna de fósgeno y cloruro de hidrógeno en toda la región. El fósgeno es un gas altamente tóxico que puede causar vómitos y problemas respiratorios y se usó como arma en la Primera Guerra Mundial. Se desconoce qué tipo de objetos son los 3 artefactos derribados sobre el espacio aéreo de Estados Unidos. Varios de su clase han sido identificados por años, pero el gobierno asegura que la atención se debe al incremento de las investigaciones. No hay indicios de extraterrestres o actividad extraterrestre con estos derribos recientes. La Casa Blanca hizo la aclaratoria, pero aún no define los objetos derribados desde el viernes, su procedencia o propósito. No entendemos exactamente lo que estamos viendo. A medida que sigamos los esfuerzos de recuperación de algunas de las cosas que hemos derribado, sabremos más. Evaluamos si representaban alguna amenaza para las personas en tierra, no lo hacía. Evaluamos si estaban enviando alguna señal de comunicación, no detectamos ninguna. Miramos para ver si estaban maniobrando o si tenían alguna capacidad de propulsión. No vimos ninguna señal de eso y nos aseguramos de determinar si estaban tripulados o no. No lo estaban. Pese a que de manera inmediata no representaban amenaza en tema de seguridad nacional, sí lo hacía por su altitud de vuelo, la misma de aviones comerciales, por eso fueron derribados. Por años, aseguran autoridades, estos objetos han sido identificados en sus sobrevuelos, pero ahora está aumentando el análisis sobre ellos y generan mayor atención sin necesidad de que representen algún riesgo. La principal consecuencia de todos estos eventos será que ese tipo de objetos se regularán mucho más cuidadosamente en el futuro. Entre tanto, el Consejo de Seguridad Nacional señaló que las investigaciones sobre el globo chino continúan con base en la recolección de algunas partes en el Atlántico y aunque omitió detalles, destacó que no tienen duda de que se trata de un artefacto de inteligencia y vigilancia china. Carolina Valladares. Antes de finalizar, vamos con una noticia de última hora. Reportan un tiroteo en Universidad Estatal de Michigan en Estados Unidos con varias víctimas. Se desconoce hasta el momento si son personas lesionadas o fallecidas. Los oficiales, para poner en contexto, recibieron la primera llamada a la tarde de este lunes aludiendo a un tirador en la universidad. Los reportes iniciales señalaban que hay múltiples víctimas sin que se sepa hasta ahora si se trata de heridos o también si hay personas fallecidas. La universidad envió un mensaje a sus estudiantes donde les pedía esconderse si se encontraban en el campus o correr siempre que no vieran algún riesgo. En caso de no haber opción, la universidad les pidió, y cito, pelear
para salvar sus vidas. Unos 45 minutos después de conocer de este mensaje, las autoridades dijeron que estaban buscando a un sospechoso que creían que iba a pie. La policía informó poco tiempo después que se había producido un segundo tiroteo en un gimnasio siempre de la universidad y que varias personas habían resultado lesionadas en un hecho que todavía pues es confuso porque es una noticia en desarrollo. Ha ocurrido en los Estados Unidos un nuevo tiroteo, no se tiene confirmación de cuántos fallecidos y lo único que se sabe es que podrían haber personas lesionadas. Vamos a estar pendientes en las próximas emisiones de Noticiero Hechos para más detalles. Nosotros nos despedimos de esta forma. Gracias por haber estado en sintonía de Noticiero Hechos. Buenas noches.